La técnica samurái que convirtió a los GAFE en la fuerza más mortal de México. En la guerra, incluso el silencio tiene forma. Los samuráis lo sabían. El GAFE también lo aprendería. Era la madrugada del 15 de marzo de 2018 cuando 8 operadores de Fuerzas Especiales Mexicanas se materializaron desde la niebla como fantasmas en la sierra de Michoacán. Sus movimientos no producían sonido. Sus respiraciones no alteraban el aire. Sus presencias no perturbaban ni siquiera a los insectos nocturnos que poblaban la vegetación densa. 40 metros más adelante, 17 sicarios del cartel Jalisco Nueva Generación dormían en sus puestos de vigilancia, creyendo que la oscuridad y el terreno imposible los protegían de cualquier aproximación enemiga. Sus armas automáticas descansaban junto a ellos. Sus sistemas de comunicación permanecían en silencio. Su confianza en la inexpugnabilidad de su posición era absoluta. Ninguno despertaría jamás. La operación que se ejecutó esa noche duró exactamente 4 minutos y 37 segundos. 0 disparos. 0 explosiones. 0 comunicaciones de radio. 17 eliminaciones realizadas con una precisión que desafió toda comprensión táctica convencional. Cuando las unidades de apoyo llegaron al amanecer, encontraron una escena que los analistas de inteligencia describieron como imposible según protocolos militares conocidos. Lo que había sucedido en esos 4 minutos era el resultado de 3 años de entrenamiento bajo la supervisión de un instructor cuya identidad permanece clasificada hasta hoy. Un hombre que había llegado a México sin invitación oficial, que había observado operaciones GAFE durante semanas sin ser detectado, y que finalmente se había presentado ante el comando con una propuesta que inicialmente fue rechazada por considerarse culturalmente irrelevante. Su nombre nunca apareció en registros oficiales. Su metodología nunca fue documentada en manuales militares. Su influencia sobre las capacidades operacionales del GAFE nunca fue admitida públicamente. Pero los resultados de su enseñanza transformaron a la Fuerza Especial Mexicana en algo que sus propios miembros no reconocían, guerreros que habían trascendido limitaciones físicas y mentales que definían combate moderno. La técnica que enseñó combinaba disciplina samurái de 800 años de antigüedad con realidades del narcotráfico del siglo XXI. Era una fusión que parecía imposible en teoría, pero que demostró ser letal en práctica. Comenta Tu País antes de seguir, pocos conocen esta historia. El hombre que cambiaría para siempre la naturaleza del combate especial mexicano apareció por primera vez en las instalaciones de entrenamiento GAFE en Tepic un martes lluvioso de noviembre de 2015. Nadie lo había visto llegar. Los guardias de seguridad no habían registrado su entrada. Las cámaras de vigilancia no habían capturado su aproximación. Simplemente estaba allí, sentado en posición de loto bajo un árbol de mango, observando ejercicios de combate nocturno con una intensidad que incomodó a los instructores. Su apariencia física contrastaba dramáticamente con el estereotipo de instructor militar. Tenía aproximadamente 60 años, estatura mediana, constitución delgada que parecía frágil hasta que uno observaba sus manos, callos formados por décadas de entrenamiento con espada, cicatrices que sugerían combate real, y una quietud que emanaba poder contenido. Sus ojos procesaban información con velocidad que rivalizaba con sistemas de reconocimiento artificial. Vestía ropa civil simple, pantalón negro, camisa gris, calzado de suela suave que no producía ruido al caminar. Pero su postura revelaba entrenamiento marcial que trascendía décadas. Se movía como si cada gesto hubiera sido calculado para maximizar eficiencia mientras minimizaba esfuerzo. Su respiración seguía un patrón tan preciso que parecía artificial hasta que uno comprendía que era resultado de control consciente absoluto. Cuando finalmente se acercó al comandante Lobo, líder de la unidad de entrenamiento, su presentación fue concisa: soy Takeshi. Vengo a enseñar lo que ustedes necesitan aprender. Habló en español perfecto con acento que sugería años de residencia en México, pero su gramática incluía construcciones que revelaban pensamiento originalmente japonés. No presentó credenciales. No mencionó experiencia militar. No explicó cómo había llegado o por qué había venido. Simplemente observó los ejercicios durante una hora adicional, hizo 3 preguntas específicas sobre técnicas de infiltración nocturna que demostraron comprensión táctica sofisticada, y luego declaró: sus operadores son valientes. Pero valor sin disciplina es simplemente ruido. Puedo enseñarles silencio. Lobo, veterano de 18 años en Fuerzas Especiales, había entrenado con instructores de 12 países diferentes. Había absorbido técnicas de Navy SEALs, SAS británicos, Spetsnaz rusos y comandos israelíes. Su primera reacción a la propuesta de Takeshi fue escepticismo cortés que bordeaba el desprecio. No necesitamos filosofía oriental, le dijo. Necesitamos matar narcotraficantes más eficientemente.
La respuesta de Takeshi fue una demostración que cambió inmediatamente la perspectiva de todos los presentes. Pidió que 8 operadores GAFE lo rodearan en formación de círculo, con instrucción de impedir que saliera del perímetro usando cualquier método necesario excepto armas de fuego. Los operadores seleccionados eran veteranos de múltiples operaciones, entrenados en combate cuerpo a cuerpo por instructores de élite internacional. Su confianza era evidente. Lo que sucedió en los 90 segundos siguientes desafió comprensión de todos los observadores. Takeshi no luchó contra los 8 operadores. Simplemente se movió. Su cuerpo fluyó entre ellos como agua navegando obstáculos. Sus movimientos eran tan fluidos que parecían coreografía, pero cada gesto servía a propósito táctico específico: desequilibrar sin golpear, redirigir fuerza sin resistir, crear abertura sin atacar. En 90 segundos, había neutralizado a 8 guerreros entrenados sin causarles daño físico, pero dejándolos en posiciones desde las cuales no podían continuar combate. El que domina un movimiento, dijo mientras los operadores se recuperaban, domina la muerte. Pero dominar movimiento requiere primero dominar mente. Mente dominada requiere dominar respiración. Respiración dominada requiere dominar propósito. Su filosofía era simple en concepto pero compleja en aplicación. Un guerrero que comprendía perfectamente su propósito podía ejecutar acciones con eficiencia que trascendía capacidades físicas normales. Pero esa comprensión requería disciplina mental que tomaba años desarrollar. Lobo autorizó un periodo de prueba de 30 días para evaluar relevancia de métodos de Takeshi para operaciones reales. Durante ese mes, el instructor japonés observó entrenamientos, participó en ejercicios, y gradualmente comenzó a introducir elementos que inicialmente parecían irrelevantes para combate moderno. Ejercicios de respiración que duraban horas. Meditación en posiciones que simulaban condiciones de combate. Movimiento consciente que priorizaba silencio sobre velocidad. Disciplina postural que maximizaba balance mientras minimizaba perfil visual. Técnicas de observación que procesaban información ambiental con precisión que rivalizaba con equipos electrónicos. Los operadores reaccionaron inicialmente con burla apenas disimulada. Soldados entrenados para guerra contra carteles no entendían relevancia de respiración controlada o postura consciente. Su mundo operativo se definía por velocidad, violencia y supervivencia. Las sutilezas filosóficas parecían lujo académico incompatible con realidades del narcotráfico mexicano. Pero Takeshi demostró paciencia que impresionó incluso a instructores veteranos. Nunca respondió a escepticismo con argumentos. Simplemente continuó enseñando, esperando que experiencia demostrara valor de sus métodos. El primer cambio observable ocurrió después de 2 semanas de ejercicios respiratorios. Los operadores que participaban en entrenamiento nocturno comenzaron a demostrar resistencia incrementada y recuperación más rápida después de esfuerzo físico extremo. Sus capacidades para mantener concentración durante periodos prolongados mejoraron notablemente. Su habilidad para operar bajo estrés sin degradación de performance se intensificó. Pero el cambio más significativo era psicológico. Gradualmente, comenzaron a operar con calma que contrastaba dramáticamente con intensidad típica de fuerzas especiales. No habían perdido agresividad o determinación, pero habían desarrollado capacidad para canalizar esas cualidades con precisión que eliminaba energía desperdiciada. El sargento Coyote, un veterano de operaciones especiales con 12 años de experiencia, fue el primero en reconocer valor práctico del entrenamiento. Durante un ejercicio nocturno de infiltración, aplicó técnicas respiratorias que Takeshi había enseñado y descubrió que podía mantener frecuencia cardíaca estable incluso bajo estrés extremo. Su capacidad para procesamiento de información sensorial se había incrementado significativamente. No sé qué está pasando, le reportó a Lobo después del ejercicio, pero mi mente se siente más clara. Como si pudiera ver más, escuchar más, anticipar más. Es como si hubiera desarrollado sentidos adicionales. Ese reporte motivó a Lobo a autorizar entrenamiento intensivo con metodología de Takeshi. Los resultados fueron inmediatos y dramáticos. Los operadores desarrollaron capacidad para movimiento silencioso que superaba sus habilidades previas en un porcentaje que los analistas de rendimiento consideraron estadísticamente imposible. Su habilidad para detectar presencia enemiga mediante cambios ambientales sutiles rivaliza con capacidades de rastreadores indígenas legendarios. Su resistencia física y mental bajo condiciones extremas se incrementó hasta niveles que requerían reevaluación de estándares de performance humana. Pero lo más importante, desarrollaron lo que Takeshi llamaba mente de agua, la capacidad para adaptarse instantáneamente a cambios tácticos sin perder efectividad operacional. La técnica central que Takeshi enseñó nunca recibió nombre oficial, pero los operadores la conocían como la forma.
Era una síntesis de principios marciales japoneses adaptados específicamente para realidades de combate moderno en terreno mexicano. Combinaba elementos que parecían contradictorios hasta que se experimentaban en acción. La base de la forma era control respiratorio que permitía funcionamiento óptimo bajo condiciones de estrés extremo. Takeshi había adaptado técnicas de respiración samurái para operadores que necesitaban mantener precisión letal mientras navegaban terrenos hostiles durante periodos prolongados. Su método regulaba oxigenación cerebral de manera que mejoraba tiempo de reacción, estabilizaba coordinación motora y incrementaba resistencia cardiovascular. Pero la respiración era solo el fundamento. La estructura completa incluía postura que maximizaba balance mientras minimizaba fatiga muscular, movimiento que priorizaba eficiencia energética sobre velocidad bruta, y procesamiento mental que filtraba información irrelevante mientras amplificaba datos tácticamente cruciales. El aspecto más revolucionario de la forma era lo que Takeshi llamaba visión anticipatoria, la capacidad para predecir acciones enemigas mediante lectura de microseñales corporales que revelaban intención antes de que se manifestara en acción. Era una habilidad que combinaba observación consciente con procesamiento subconsciente de información que el cerebro detectaba pero que la mente analítica normalmente ignoraba. Takeshi explicaba este concepto usando metáfora que resonó profundamente con operadores mexicanos: un jaguar no caza persiguiendo presa. Caza anticipando hacia dónde correrá presa. Ustedes deben convertirse en jaguares humanos. El entrenamiento para desarrollar visión anticipatoria requería meses de ejercicios que aparentaban ser juegos hasta que se aplicaban en contexto real. Observación prolongada de comportamiento animal para comprender patrones de movimiento natural. Análisis del lenguaje corporal humano hasta que cambios de postura revelaran estado emocional. Práctica de predicción de reacciones bajo estrés hasta que se volvía instintiva. Pero el componente más desafiante era lo que Takeshi denominaba sincronización ambiental, la capacidad para integrarse tan completamente al entorno que presencia humana se volvía indistinguible de elementos naturales. Esta técnica combinaba principios de camuflaje tradicional con disciplina mental que trascendía ocultación física. Requería comprensión profunda de patrones ambientales específicos del terreno donde se operaría, desde comportamiento de insectos hasta movimiento de vegetación bajo diferentes condiciones climáticas. Más importante, requería capacidad para regular funciones corporales conscientes e inconscientes hasta que se armonizaran con ritmos naturales del ecosistema. Los operadores aprendieron a controlar temperatura corporal para evitar detección térmica, frecuencia respiratoria para no alterar movimiento del aire, y tensión muscular para eliminar vibraciones que podrían transmitirse a través del suelo. Desarrollaron habilidad para predecir cambios climáticos mediante observación de comportamiento animal y ajustar tácticas anticipadamente. Pero el logro supremo de la forma era lo que Takeshi llamaba muerte silenciosa, eliminación de objetivos humanos sin alterar ambiente circundante de manera que alertara a otros enemigos cercanos. Esta técnica no dependía de armas especializadas o equipos avanzados. Se basaba en comprensión anatómica precisa, timing perfecto, y aplicación de fuerza mínima necesaria para neutralización inmediata. Los operadores aprendieron puntos de presión que causaban inconsciencia instantánea, técnicas de estrangulación que no permitían emisión sonora, y métodos de eliminación que no dejaban evidencia de violencia externa. Takeshi enfatizó que muerte silenciosa no era simplemente técnica de combate, sino filosofía completa que reconocía responsabilidad moral de quitar vida humana. Matar debe ser preciso no solo para eficiencia táctica, enseñaba, sino para respeto hacia vida que se toma. Muerte rápida es regalo final que guerrero puede dar a enemigo. Esta perspectiva filosófica transformó relación de los operadores con violencia letal. En lugar de ver eliminación como acto agresivo, comenzaron a comprenderla como responsabilidad que requería máxima precisión y mínimo sufrimiento. El resultado fue incremento paradójico en efectividad letal combinado con reducción en trauma psicológico postoperacional. Después de 8 meses de entrenamiento intensivo, Takeshi declaró que 5 operadores habían alcanzado competencia suficiente en la forma para aplicación operacional. El comandante Lobo había observado transformación tan radical en capacidades de su unidad que solicitó autorización para operación real que demostrara efectividad de nuevas técnicas. La oportunidad llegó cuando Inteligencia Militar detectó campamento del Cartel Jalisco Nueva Generación en terreno que hacía imposible aproximación convencional. Los narcotraficantes habían establecido posición defensiva en terreno montañoso con observadores posicionados en puntos que cubrían todos los accesos terrestres y aéreos. Operación convencional habría requerido apoyo de helicópteros, artillería, y al menos 40 operadores terrestres.
Lobo propuso alternativa que inicialmente fue rechazada por el Estado Mayor: infiltración nocturna usando 5 operadores entrenados en metodología de Takeshi, con objetivo de neutralizar todo el campamento sin alertar refuerzos carteleros en zonas adyacentes. La autorización final llegó después de que Takeshi ofreció acompañar la operación como observador. Su presencia proporcionaba garantía adicional de que técnicas serían aplicadas correctamente bajo condiciones de combate real. La operación comenzó a las 21 horas del 14 de marzo de 2018, cuando 5 operadores GAFE comenzaron ascenso hacia posición enemiga a través de terreno que análisis topográfico había clasificado como impracticable para aproximación táctica. Su movimiento seguía principios de la forma: sincronización completa con ambiente natural, respiración controlada que mantenía eficiencia cardiovascular óptima, y aplicación de visión anticipatoria para predecir posiciones de observadores enemigos. El ascenso duró 6 horas. Durante ese periodo, los operadores navegaron terreno vertical de 1200 metros de altura sin ser detectados por sistemas de vigilancia carteleros que incluían cámaras térmicas, sensores de movimiento y observadores humanos equipados con visión nocturna avanzada. Su aproximación final al campamento enemigo demostró capacidades que desafiaron comprensión de analistas que monitorearon la operación desde centro de comando. Los operadores se movieron a través de perímetro defensivo como si fueran parte del ecosistema nocturno. Su presencia no alteró comportamiento de animales nocturnos. Sus movimientos no produjeron sonidos detectables por equipos de amplificación sonora. Su calor corporal se había regulado hasta volverse indistinguible de temperatura ambiental. A las 3:15 horas, los 5 operadores se habían posicionado dentro del campamento enemigo sin haber sido detectados por 17 sicarios que mantenían guardia en turnos rotatorios. La eliminación comenzó simultáneamente desde 5 posiciones diferentes. El sargento Coyote aplicó muerte silenciosa en 2 observadores que monitoreaban acceso sur del campamento. Su técnica fue tan precisa que las eliminaciones ocurrieron con diferencia de 30 segundos sin que el segundo objetivo detectara neutralización del primero. No hubo ruido. No hubo lucha. No hubo alteración visible del ambiente. El cabo Jaguar neutralizó a 3 sicarios que dormían en posición defensiva near el perímetro norte. Aplicó técnicas de estrangulación que Takeshi había perfeccionado para eliminación múltiple secuencial. Su movimiento entre objetivos fue tan fluido que observadores posteriores describieron la secuencia como danza mortal. El soldado, Sombra, eliminó a 4 narcotraficantes que patrullaban el área central del campamento. Su aplicación de sincronización ambiental fue tan perfecta que se movió entre enemigos como viento nocturno, visible solo en el momento de eliminación. Los soldados, Águila, Y, Serpiente, trabajaron en coordinación para neutralizar a los 8 sicarios restantes, incluyendo líder del campamento y operador de comunicaciones. Su timing fue tan preciso que todas las eliminaciones ocurrieron dentro de ventana de 90 segundos que impidió cualquier comunicación de emergencia con refuerzos externos. La operación completa duró 4 minutos y 37 segundos. 0 disparos ejecutados. 0 explosiones detonadas. 0 comunicaciones interceptadas. 17 eliminaciones completadas con precisión que no dejó evidencia de combate organizado. Cuando unidades de apoyo llegaron al amanecer para operación de limpieza, encontraron campamento que parecía haber sido abandonado voluntariamente. Las eliminaciones habían sido tan silenciosas que equipos no pudieron determinar secuencia de eventos mediante análisis de escena. Solo después de interrogatorio extensivo de los 5 operadores se estableció cronología de lo que había ocurrido. Takeshi observó el debriefing completo sin comentarios, pero su expresión reveló satisfacción que nunca verbalizó. Sus técnicas habían sido validadas bajo condiciones de combate real de manera que superó incluso sus expectativas. La transformación del GAFE fue inmediata y permanente. Los 5 operadores que habían participado en la operación se convirtieron en instructores de la forma para el resto de la unidad. Su experiencia proporcionó credibilidad que ningún instructor externo podría haber logrado. Otros operadores que inicialmente habían sido escépticos ahora solicitaban acceso a entrenamiento que claramente proporcionaba ventajas operacionales decisivas. Durante los meses siguientes, Takeshi expandió su programa para incluir 40 operadores adicionales. Desarrolló variaciones de la forma específicas para diferentes tipos de terreno: montaña, selva, desierto, ambiente urbano. Cada adaptación mantenía principios fundamentales mientras ajustaba técnicas para condiciones ambientales específicas. Los operadores desarrollaron capacidades que redefinían estándares de rendimiento para fuerzas especiales. Su habilidad para movimiento silencioso superó capacidades de unidades de élite de otros países en porcentajes que analistas internacionales consideraron estadísticamente implausibles.
Su resistencia física bajo condiciones extremas se incrementó hasta niveles que requerían recalibración de protocolos médicos militares. Pero el cambio más significativo era psicológico. Los operadores entrenados en la forma desarrollaron calma operacional que les permitía funcionar under estrés extremo sin degradación de performance. Su capacidad para procesamiento de información táctica se incrementó dramáticamente. Su habilidad para coordinación sin comunicación verbal rivaliza con telepatía en efectividad práctica. Las operaciones posteriores demostraron consistentemente efectividad superior. Infiltraciones que previamente habrían requerido equipos de 20 operadores fueron ejecutadas exitosamente por grupos de 5. Eliminaciones que habrían causado alertas generales en estructuras carteleras se completaron sin detección externa. El índice de bajas GAFE se redujo a cerca de 0 mientras efectividad letal se incrementó exponencialmente. Los narcotraficantes de la región comenzaron a reportar encuentros con fantasmas militares, que aparecían sin aviso y desaparecían sin rastro. Sus descripciones incluían operadores que se movían como sombras vivientes y que eliminaban sicarios sin hacer ruido de muerte. El terror psicológico generado por estas operaciones fue tan efectivo como su impacto táctico directo. Unidades especiales americanas solicitaron acceso a entrenamiento GAFE para comprender origen de nuevas capacidades. Pero Takeshi se había retirado del programa sin proporcionar documentación escrita de sus métodos. Los operadores entrenados podían demostrar técnicas, pero no podían explicar principios filosóficos que la sustentaban. Intentos americanos de replicar la forma fracasaron consistentemente porque enfocaron aspectos técnicos mientras ignoraron disciplina mental que las hacía efectivas. Sin comprensión de sincronización ambiental y visión anticipatoria, las técnicas físicas se volvían simplemente variaciones de entrenamiento marcial convencional. La ausencia de Takeshi se descubrió gradualmente. Primero, dejó de aparecer en sesiones de entrenamiento. Después, su cuarto en instalaciones militares fue encontrado vacío. Finalmente, revisión de registros reveló que nunca había existido documentación oficial de su presencia. No había contratos firmados, autorización formal o registros de pagos. Había aparecido, enseñado y desaparecido como si hubiera sido producto de imaginación colectiva. La única evidencia tangible de su presencia era transformación radical en capacidades operacionales del GAFE y testimonio de operadores que habían experimentado su enseñanza directamente. Su ausencia fue interpretada de manera diferente por diferentes miembros del comando. Algunos creyeron que había sido instructor militar japonés en misión no oficial de intercambio cultural. Otros especularon que había sido veterano de fuerzas especiales japonesas buscando aplicar su experiencia en contexto nuevo. Unos pocos sostenían que había sido algo más, maestro de artes marciales tradicionales que había reconocido evolución necesaria de técnicas ancestrales para realidades de guerra moderna. Pero todos concordaban en un punto: su influencia había cambiado permanentemente la naturaleza del GAFE como fuerza militar. Los operadores entrenados por Takeshi se convirtieron en núcleo de unidades de élite que establecieron nuevos estándares de efectividad operacional. Su metodología se expandió gradualmente a otras ramas de fuerzas especiales mexicanas. Sus principios fueron adaptados para entrenamientos en academias militares donde se enseñaban como técnicas de combate avanzado, sin mencionar orígenes japoneses. La forma evolucionó a través de aplicación práctica en operaciones reales. Los operadores desarrollaron variaciones que maximizaban efectividad en condiciones específicas del narcotráfico mexicano. Integraron elementos de rastreo indígena que complementaron disciplina samurái. Crearon síntesis cultural que ningún manual militar había documentado previamente. El comandante Lobo, ahora general, supervisa programas de entrenamiento que incluyen elementos de la forma sin identificarlos como tales. Su metodología oficial se describe como técnicas de combate silencioso desarrolladas específicamente para condiciones operacionales mexicanas. Los resultados hablan por sí mismos. Unidades entrenadas con estos métodos tienen efectividad operacional que supera estadísticas internacionales en todos los parámetros medibles. Pero la verdadera medida del legado de Takeshi no es estadística. Es transformación de guerreros que aprendieron que disciplina mental puede trascender limitaciones físicas, que comprensión profunda del propósito puede generar capacidades que parecen sobrenaturales, y que respeto hacia vida humana, incluyendo la de enemigos, paradójicamente incrementa efectividad letal. Los operadores que experimentaron su enseñanza directamente mantienen prácticas que trascienden requerimientos militares. Ejercicios de respiración que realizan independientemente de entrenamiento oficial. Meditación que practican para mantener balance mental. Disciplina postural que mantienen incluso en vida civil. Han internalizado filosofía que continuará influyendo sus acciones mucho después de que terminen sus carreras militares.
La técnica samurái que convirtió a los gafe en la fuerza más mortal de México no fue simplemente innovación táctica. Fue demostración de que sabiduría ancestral puede adaptarse a desafíos modernos cuando se aplica con comprensión profunda y respeto auténtico. Fue evidencia de que culturas separadas por océanos y siglos pueden encontrar síntesis que trasciende limitaciones individuales. En las montañas de México, donde niebla nocturna oculta movimientos de guerreros entrenados en disciplina que combina selva tropical con filosofía samurái, el legado de un instructor sin nombre continúa influyendo operaciones que nunca aparecerán en registros oficiales. Es un legado escrito en silencio, preservado en disciplina, y transmitido a través de prácticas que trascienden documentación. La guerra contra carteles mexicanos continúa evolucionando, pero algunos de sus guerreros operan ahora con principios que honran tradiciones de honor, precisión y respeto hacia vida humana que samuráis habrían reconocido como familiares. En la oscuridad de la sierra, donde cada sombra puede ocultar muerte silenciosa, esos principios han demostrado ser no solo moralmente correctos, sino tácticamente superiores. El silencio tiene forma. Los samuráis lo sabían. El gafe lo aprendió. Y México se volvió más seguro porque algunos guerreros comprendieron que dominar un movimiento significa primero dominar la mente que guía el movimiento. Si llegaste hasta aquí, escribe Zona 32. ¿Quieres la historia de la técnica que vino después?